Voy a empezar a llamar la lista, por favor me van confirmando la asistencia, ¿listo? Juan David Amaya, Sebastián Ávila, Presente. Laura Sofía Caicedo, Andrés Julián Cárdenas, Juliana Lucía Castañeda, María José Celeita, Laura Juliet Chiquito, Martín Felipe Cubides, Elkin Santiago Cuervo, Presente. J.D. Alejandra Díaz, Laura Juliana Gómez, Natalia Gómez, Tatiana Valentina Jiménez, Sebastián Alejandro Maldonado, Luna María Morantes, Dania Charit Pulido, Presente. Laura Valentina Ruiz, Santiago Sánchez, Nicolás Santiago Ciabato, Presente. Laura Camila Sosa, Miguel Ángel Valencia. Bien, confirma asistencia. Laura, estás en la lista, igual Tatiana, estás en la lista, ¿listo? Ahí por los de chat. Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Juliana Gómez, ok. Te confirmo en la lista, Juliana. Estás en la lista, ¿vale? Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar. Y quiero que por favor vamos a poner como Sebastián Maldonado. Sí, señor. Sí, señor. Estás confirmado en la lista, ¿vale? Vale. Natalia Gómez, ok. Confirmada en la lista. JD Díaz igual. Estás confirmado en la lista. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces vamos a poner como título, por favor. Hoy empezamos, digamos, otro tema, un tema nuevo, pues en filosofía. Ponemos como título Platón y el conocimiento de las ideas. ¿Listo? Ponemos como título Platón y el conocimiento de las ideas. Laura Sosa, ok. Confirmada en la lista, Laura, ¿listo? Bien, entonces ponemos como título Platón y el conocimiento de las ideas. Voy en estos momentos a compartir mi pantalla precisamente para situarnos en, en la filosofía, en el tema que vamos a ver, ¿listo? Laura, ¿me confirmas si estoy compartiendo mi pantalla? Dania Pulido, ¿me confirma? Estoy compartiendo mi pantalla, por favor. Julián, ¿estoy compartiendo mi pantalla? Ok, ¿qué pasó?
Bueno, voy a volver a compartir la pantalla, perdón. Permíteme en un momento. Bueno, ahorita sí vamos a mirar. Chicos, ahora sí, sí comparto la pantalla, por favor. Vale, ok, gracias Tatiana, muy amable. Bueno, listo chicos, entonces vamos a empezar con este tema. Vamos a mirar un poco, hemos visto Sócrates, miramos los sofistas, nos vamos a entrar entonces a Platón, digamos, con el conocimiento de las ideas, ¿listo? Santiago Sánchez, ya te confirmo en la lista. Listo, Santiago, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a mirar un poquito quién es Platón, digamos qué significó Platón para la filosofía, ¿sí? Y adentrarnos a lo meramente, digamos, lo que presenta Platón dentro de su filosofía como tal, ¿vale? Entonces, pues nada, iniciamos. Entonces, importante chicos, todo lo que yo voy, digamos, comentando, la información que voy dando, acordemos la importancia de los apuntes. Creo que la importancia de los apuntes no se pueden obviar. ¿Listo? Entonces, yo voy, digamos, comentando, voy explicando y ustedes, digamos, que van eh, tomando como ideas importantes. ¿Listo? Bueno, primero, Platón se ubica más o menos en el periodo histórico del 427, más o menos, al 347 a.C. Platón es posterior, digamos, es posterior a los sofistas y es posterior también a Sócrates, personaje que ya habíamos visto. Bueno, Platón se dice que Platón, digamos que toda su filosofía busca diseñar un estado ideal y justo, ¿sí? Y entendamos acá, estado ideal no solamente a nivel político, sino también a nivel de la filosofía. Se podría decir que una de las novedades para Platón como tal es buscar, digamos, el sustento ideal de la filosofía, ¿no es cierto? O buscar como la noción ideal dentro de la filosofía. Entonces, datos importantes. Primero, Platón fue un filósofo ateniense, digamos, procedente de una familia aristocrática, ¿sí? Entonces era una familia, digamos, adinerada, ¿sí? Vivió más o menos en el siglo V a.C., periodo histórico por la cual se ubica los años que él estuvo presente en la historia, ¿sí? Fue uno de los discípulos o el más célebre discípulo de Sócrates en el círculo, digamos, en el círculo de los seguidores que tuvo Sócrates, que sabemos que fue a quienes condenaron a beber con una bebida llamada la cicuta durante la democracia de Anito, ¿sí? Son como rasgos importantes que no debemos, digamos, de obviar en Sócrates, perdón, en Platón. Platón, digamos que desde el inicio por tener o por pertenecer a una familia aristocrática, estuvo como muy enraizado en el mundo de la política. Sin embargo, cuando conoció a Sócrates,
digamos que su vida pasó de darle importancia a la política y digamos que se metió en el mundo de la filosofía. ¿Sí? Digamos que Platón es uno de los primeros filósofos que hace de su filosofía una escritura y es el primer filósofo que, por decirlo así, le da una seriedad a la filosofía por medio de los diversos escritos que él planteó. ¿Sí? Entonces son como rasgos interesantes que no podemos obviar. Bien. Otros datos interesantes. Primero, Platón fue una persona que marcó, este hecho, digamos que marcó el pensamiento de Platón, que consideraba la democracia el gobierno de los ignorantes. Y digamos que va a ser una de las premisas que él va a intentar como a criticar. ¿Qué pasaba en ese momento? Voy a explicar. ¿Qué pasaba en ese momento? Cuando Grecia empieza, digamos, a declivar, porque acordemos que Grecia tenía una extensión de terreno muy grande, ¿no? Había conquistado muchas islas alrededor de la, digamos, alrededor del mar, digamos, del mar Egeo, ¿sí? Había conquistado muchas islas. Entonces, Grecia era muy grande en extensión, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Debido a ello, digamos que Grecia se empezó a fragmentar porque su gobierno central estaba ubicado en la ciudad de Atenas, ¿sí? Que era como el poder central. Cuando los espartanos, especialmente Esparta, empieza a invadir Grecia, pues Esparta empieza a invadir Grecia precisamente en las islas donde Grecia había conquistado, pero donde no había un control fuerte o poderoso de parte de los griegos. Entonces, por decirlo así, Esparta empieza, digamos, a conquistar terreno que ya había logrado Grecia y libra una batalla con ellos. Batalla por la cual, digamos, los griegos pierden, ¿sí? Y para no tener una derrota factual, digamos que llegan a una conciliación con Esparta. ¿Qué tipo de conciliación? La conciliación es que los griegos van a tener sus territorios como tal, pero los que van a, digamos, a gobernar dichos territorios van a ser los espartanos, ya no los griegos. Entonces los espartanos empiezan a ser los nuevos gobernantes, digamos, de las tierras que ya había conquistado Grecia. Debido a ello, se va a generar una crisis política. ¿Por qué? Porque los espartanos no eran preparados intelectualmente para regir el gobierno de los griegos. Y ahí se va a generar este gran problema, el gobierno de los ignorantes o el gobierno de los ignorantes. Problema que con la cual, digamos, Platón va a criticar. ¿Sí? Digamos que él va a criticar y él va a ser como muy tajante y por eso él va a ser uno de los famoso porque él va a buscar el diseñar un estado ideal y justo, ¿sí? Donde gobiernen los que sepan, no los ignorantes. Otra información importante. Fue el primero o fue el primer filósofo que empieza a fundar una escuela. Y Platón fundó una primera escuela filosófica llamada la Academia, ¿sí? Se dice que esa escuela perduró por 9 siglos en la historia, ¿sí? Entonces, ahí hay otra, digamos, otro rasgo interesante de Platón y es que Platón ya empieza a instituir, digamos, en el mundo de la historia y de la filosofía, digamos, institución de educación o empieza a crear por primera vez una institución de educación. Esa institución es lo que se conoce como la academia, ¿sí?
se dice que esa escuela, digamos, fue fundada más o menos en el 387. ¿Sí? Se dice que este personaje dedicó esta escuela a un dios llamado el dios Academo. Por eso se llama la escuela Academia. ¿Sí? Entonces, son cosas importantes que, digamos, debemos tener en cuenta. Otra información importante es, mire que sus intentos fallidos de intervenir en la política en Siracusa lo llevaron a dedicarse completamente en la obra de la filosofía. ¿Sí? Entonces son como situaciones importantes que no podemos perder de vista, ¿vale? Vamos a mirar un poco, digamos, la primera situación y es lo que él va a plantear con su filosofía sobre el mundo de las ideas. Pero permíteme en un momento, chicos, yo voy a buscar, digamos, la parte donde está como los libros o los escritos que él desarrolló. No, aquí no está. Espéreme en un momento. Entonces, aquí tenemos, digamos, estos son los diversos libros o son como las diversas obras escritas que él escribió, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos una obra muy conocida, la Apología, o titulada La Apología de Sócrates. En esta obra, digamos que contiene el discurso de Sócrates en su defensa, precisamente, ante los tribunales cuando Sócrates es condenado a muerte, ¿sí? Entonces, eso es uno de los, se puede decir, uno de los diálogos importantes, uno de los escritos importantes de Platón. Hay algo importante, los escritos de Platón son conocidos porque son estructurados como diálogos, ¿sí? Y lo que vamos a ver precisamente dentro de los diálogos o dentro de los escritos de Platón es que están en formas de diálogos, donde Platón pone como en escena una serie de personajes que a partir de, digamos, de un discurrir mediante la ideología o mediante lo dialógico, se va desarrollando un problema filosófico o una noción filosófica. Bien, otro libro, otro diálogo, otro escrito, tenemos el Cratilo. Esta obra se desarrolla o constituye una reflexión sobre el lenguaje, ¿sí? Que digamos es también bastante importante. Tenemos otro texto titulado El Banquete, donde se desarrolla sobre el concepto del amor, ¿sí? De verdad que es un diálogo hermosísimo, bello, donde hay unos personajes que intervienen precisamente definiendo el concepto del amor. Tenemos otro texto llamado el Fedón, ¿sí? Donde se expone sobre la doctrina de la inmortalidad del alma, ¿sí? Digamos, eso es un texto no tan importante, pero creo que, digamos, está incluido dentro de la producción escrita de Platón. Tenemos otro texto llamado el Menón o el Fredo, cualquiera de los dos, digamos que manejan el mismo título, donde explica la posibilidad de aprender la virtud o el concepto de virtud. Pero entre todos, digamos,
el libro más importante o el texto más importante es el texto de la República, ¿sí? Es el texto de la República. ¿Por qué? Es el texto donde él va a teorizar precisamente lo que él va a llamar el estado ideal. Digamos, por decirlo así, el estado ideal o el estado del sabio, ¿sí? Entonces podríamos decir que el más importante o el libro o la producción más importante es precisamente ese, el de la República. Entonces, digamos que Platón, cuando plantea, digamos, su pensamiento filosófico, escoge como género literario precisamente el diálogo, ¿sí? Donde desarrolla toda su filosofía que está, digamos, relacionada, por decirlo así, en la belleza poética que él plantea en los libros que él escribió o que él planteó, ¿sí? Entonces, Platón, por decirlo así, digamos que muestra una evolución. Muestra una evolución de hasta lo que hasta el momento había intentado desarrollar Sócrates y había desarrollado los sofistas, ¿sí? Digamos que Platón evoluciona dentro de la filosofía y plantea un nuevo problema, que ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahorita sí, nos adentramos a esto primero. Entonces ponemos como subtítulo la teoría de las ideas. Entonces, esta teoría esta teoría es muy famosa en Platón. Se le titula como la teoría de las ideas o la teoría de las formas o de las formas. Y digamos que él la explica por medio de 3 ejemplos o 3 símiles. Él va a utilizar, digamos, él va como a plantear, por decirlo así, o va a tipificar, digamos, el conocimiento bajo 3 grados o bajo 3 dimensiones. Dimensiones que va a estar, digamos, muy relacionado en situaciones muy simbólicas o muy mitológicas que plantea Platón. El primero, él va a hablar sobre una cuestión que se llama la idea de bien, ¿sí? Y digamos que la simbología de esa idea del bien es precisamente el sol, ¿no? Después va a hablar sobre los grados de conocimiento, ¿sí? Los grados de conocimiento y el problema de la educación, ¿sí? En la educación lo vamos a ver ahorita con el mito de la caverna, que es un mito bastante interesante, y los grados de conocimiento lo vamos a ver en un texto también donde él habla sobre esos grados del conocimiento. La teoría de las ideas, digamos que radica o se plantea en estos tres ámbitos, ¿sí? En la idea del bien, los grados del conocimiento y en el tema de la educación. Entonces, ¿cuál es el problema que va a plantear Platón o la situación de Platón? El problema que va a plantear Platón es el siguiente y es, digamos, la manera o la forma como él va a plantear y es el problema que Platón va a plantear es el problema del ser y el problema del no ser, ¿sí? Es decir, voy a plantearlo aquí. Va a luchar o va a plantear de cómo, por decirlo así, existe el ser y cómo ese ser se representa, digamos, en la realidad o en la estructura real, ¿sí? Por ejemplo, para no confundirnos, Platón se va a plantear
digamos en el ejemplo que yo voy a realizar. A ver, vamos a hacer el ejercicio con Dania. Dania Pulido, activa tu micrófono, por favor. Dania Pulido, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Ah, ok, listo, bien. Juliana Gómez, ¿puedes activar el micrófono? Juliana Gómez. Juana Maya, ¿puedes activar el micrófono? Juan, ¿me escuchas? Juan. No, Juan, no le escucho nada, no le escucho nada. Ay, Dios. Laura Chiquito, ¿puedes activar el micrófono, Laura? Laura. Laura Sosa, ¿puedes activar el micrófono? Necesito a alguien que tenga como el micrófono funcionando, por favor. Luna, Morantes, o Martín, o Santiago Cuervo. Sebastián Maldonado, ¿puedes activar el micrófono? Chicos, a ninguno le funciona el micrófono, imposible. Mister, maestro. Listo, Martín. Ok, Martín, dale. Bueno, Martín, Martín, vamos a hacer el ejercicio con usted, ¿vale? Martín, quiero que observe esto. Está observando un celular, ¿no? Es un celular. Sí, señor. Y en un momento piense en la pregunta que voy a hacer. ¿Cuál es el ser de este celular? ¿O cuál es el ser del celular? El ser. El ser, ajá. La verdad no sabría decirlo. Sería... No tendría, ¿no? No tendría ser. Bueno, listo. Martín, vale. Tatiana, activa el micrófono, por favor. Tatiana, Señor, ¿cuál es el ser de este celular? ¿O qué piensas tú sobre el ser del celular? ser, ¿Tiene o no tiene ser? Pregunto yo. o sea, pues tiene funciones, pero como tal, pienso que no. Pregunto yo, Tatiana, ¿para ti qué es el término ser? ¿O qué te dice el término ser? No sé, como vida, supongo yo. Como vida. Muy bien. Ese va a ser el problema que va a plantear Platón. ¿Por qué? Porque Platón va a decir, el problema de fondo es averiguar sobre el ser de las cosas, ¿sí? ¿En dónde está el ser o qué es lo que se puede decir el ser y qué es lo que se puede decir el no ser, ¿sí? Y es el problema por la cual, digamos, por decirlo así,
digamos, Platón se las va a ver o a tratar de solucionar. Entonces el problema de fondo es el ser y el no ser. Primero, el concepto ser. O con esto, el ser o hablar del ser es un concepto, primero, muy absoluto, ¿sí? Es un concepto muy, digamos, abstracto, es muy racional, por decirlo así, ¿sí? Y es un concepto que quiere significar como aquello por la cual esa persona o esa situación es y no puede ser de otra cosa o de otra manera. Entonces ahí viene la cuestión. Digamos que por decirlo así, las cosas que nosotros conocemos, ¿no? La realidad, los objetos, no le podemos tipificar un ser o ellos no tienen ser. El único que puede desarrollar un ser es el ser humano, es decir, la persona humana. ¿Por qué? Por medio de su conciencia. Entonces, el problema de fondo es precisamente el problema del ser, ¿sí? Y es el problema por el cual Platón va a plantear toda su filosofía. En ese problema sobre el ser y el no ser, él va a descubrir algo. ¿Qué va a descubrir? El problema de la idea, ¿sí? La idea. Quiero preguntarle a ustedes, para ustedes, ¿qué es la idea? ¿Qué quiere significar la palabra idea? ¿O qué les dice el tema o el término idea? Tatiana dice, un pensamiento. ¿Qué más puede ser idea? Idea, un pensamiento, ¿ok? Bueno, me quedo con la participación de Tatiana. Dijo ella, pensamiento. Bien. Cuando Platón descubre, digamos, la idea, él va a decir que el ser de las cosas son o es la idea, ¿sí? O son las ideas. ¿Y qué quiere decir, digamos, que, por decir, el término idea? Idea se puede decir como una forma de pensamiento o una forma intelectual de ver las cosas. Partamos de ahí, ¿no? Ideas como es una forma de pensamiento o una forma de ver las cosas que se le presentan al sujeto o al hombre. Bien, bueno, listo chicos, sigo avanzando. Entonces, Platón va a partir de lo siguiente. Primero, Platón va a decir, el verdadero mundo o el mundo real es el mundo de las ideas o formas, va a decir, digamos, Platón, que es un mundo eterno y que no es físico, ¿sí? Los humanos solo podemos acceder a él por la parte racional del alma. Por eso se llama el mundo inteligible, ¿sí? Es decir, Platón empieza como decir, bueno, el ser de las cosas son las ideas, ¿sí? La idea, digamos, constituye el mundo real, ¿sí? El mundo real de todo lo que, digamos, pertenece o es o existe. Y ese mundo real tiene la característica de que es un mundo eterno, pero que no es un mundo físico, ¿sí? Y Platón va a decir que los humanos, las personas, podemos acceder a ese mundo real, a ese mundo de las ideas, por medio del alma. Ojo con esto. ¿Qué es el alma para
digamos para Platón, el alma es el pensamiento, es, digamos, lo racional, la parte racional de la persona. Eso es el alma para él, ¿sí? La parte racional de la persona, ¿sí? Entonces, él va a decir lo que existe o existe el mundo inteligible. ¿Qué es el mundo inteligible para Platón? Es el verdadero mundo o el mundo real donde está el mundo de las ideas o el mundo de las formas, ¿sí? Y él, digamos que ahí es donde va a definir qué es una idea. Para Platón, una idea es una forma, molde o modelo, ¿sí? Con la que han sido hechas las cosas del mundo en el que vivimos nosotros, llamado el mundo sensible o de las cosas. Entonces, mire, digamos que Platón sitúa la realidad en dos situaciones o en dos imágenes diferentes. Mundo inteligible, el mundo sensible. El mundo inteligible es donde está el mundo de las ideas. Y para Platón es el verdadero mundo real. Y el mundo sensible para Platón es el mundo donde están las cosas, es decir, donde están las situaciones físicas, ¿sí? Entonces, hasta ahí, digamos que Platón empieza a desarrollar todo su problema de filosofía. Entonces, Platón va a decir lo siguiente. En primer lugar, Platón va a decir lo siguiente. La correspondencia de la realidad o lo que existe o lo que es real, las cosas se justifican por sus ideas, ¿sí? Es decir, lo que yo tengo aquí en mi mano, una botella, que es una cosa, un objeto físico, se justifica y se valida por la idea que yo tengo de esa cosa, no porque esa cosa existe. Y tiene mucha relación. Por ejemplo, si yo dejo la botella acá, en mi mesa, en mi escritorio, me voy, la dejo todo el día, ahí sola, solamente en cuanto ella es, esa botella no tiene justificación de existencia y no va a significar nada. ¿Por qué? Porque nadie lo está determinando, ¿sí? En cambio, si yo, como persona humana, utilizo esta botella para tomar agua, le estoy dando una determinación. Pero ¿quién determina quién? En este caso es el sujeto quien determina la situación o determina la cosa. ¿Por medio de qué? Por medio, según para Platón, por medio de la idea, por medio de la idea que el hombre tiene sobre la cosa o sobre el objeto. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que Platón constituye una realidad en ese mundo, el mundo real, el mundo de las ideas y el mundo sensible, el mundo de las cosas. Bien, sigo avanzando. Entonces, Platón va a decir después que precisamente, por decirlo así, el mundo de las cosas, Platón dice que antes de que existiera el mundo de las cosas, solo había una masa móvil y caótica, ¿sí? Entonces, bien, qué pena, perdón, pensé que estaba como fallando el internet. Bien, entonces decía, Platón dice que antes de que existiera el mundo de las cosas, solo existía, digamos, una masa móvil y caótica, ¿sí? Es lo que dice según para Platón. Después dice, el demiurgo, o el artesano, que es eterno, que es bueno y eterno,
decidió moldear el mundo de las cosas basándose en las ideas. Entonces, mire lo interesante. Platón dice que siempre ha existido las cosas o siempre ha existido el mundo sensible, ¿sí? Pero ese mundo sensible era móvil y caótico. O sea, no tenía un sentido de ser. O sea, no había ser precisamente en ese mundo sensible. Digamos que Platón va a utilizar una categoría y es el demiurgo. ¿Qué es el demiurgo para Platón? Es la idea de bien. ¿Sí? ¿Por qué digamos que Platón dice como la idea de bien? Porque según para Platón, digamos que existe una idea superior, digamos, al humano. Idea por la cual se organiza todo lo que existe. Se podría decir, en términos, digamos, religiosos o cristianos, como el Dios. Pero, como estamos en filosofía y estamos hablando de Platón, no se le puede decir que que Platón haya hablado sobre Dios. No, porque ninguno de los textos utiliza el término de Dios. No. Él habla de la idea de bien, con un término griego. Él lo va a llamar como eleidos, ¿sí? Y ese es como el término griego que le va a dar como a la idea de bien, eleidos, ¿sí? Entonces Platón dice que esa idea de bien es la que ordena y moldea las cosas, ¿sí? Las cosas sensibles, basándose en el mundo de las ideas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que para Platón dice, así a cada idea le corresponden muchas cosas que la imitan o participan de ella. Entonces va a decir Platón, por ejemplo, esta cosa física, esta botella, es una imitación de la idea que yo tengo sobre qué es botella o qué es la botella, ¿sí? ¿Por qué va a decir que es una imitación? Porque es algo físico, es una cosa sensible, ¿sí? Pero el ser de esa cosa es la idea. Pero ¿dónde está la idea? No en la cosa sensible. ¿Por qué? Porque la cosa sensible no tiene conciencia, no tiene razón. Solamente está en el hombre, ¿sí? En el hombre humano porque es el que es capaz de crear ideas, de generar ideas, pero ante todo de, digamos, definir las cosas por medio de las ideas. ¿Listo? Entonces, pilas porque son elementos claves dentro de la filosofía de Platón. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿sí? Debido a que el tiempo, digamos que se va a cancelar, ¿sí? Entonces les voy a pedir el favor de que nos desconectamos y por favor, nos volvemos a conectar inmediatamente. ¿Listo? Vale. Bien. Bueno, entonces me voy a ubicar en la parte donde íbamos, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Entonces, digamos que, bueno, Platón plantea, digamos, todo ese conflicto, precisamente tratando de definir el conflicto sobre el ser y el no ser de las cosas. Entonces, ¿por qué Platón llega, digamos, a construir toda esa realidad, digamos, que él plantea? Primero, porque Platón encuentra que las cosas propiamente, digamos, las cosas propiamente, digamos, no tienen ser, ¿verdad? Pero entonces Platón dice, pero yo tengo que darle como, no sé, una certificación de existencia o una validez de existencia, porque si las cosas no son, entonces no tendría sentido que existieran.
pero sin embargo existen. O sea, no tienen ser, pero existen. ¿Sí? Entonces, Platón, al plantearse ese problema, él va a decir, no, las cosas propiamente no tienen ser, porque es que quien le da el ser de las cosas es el hombre por medio de la idea. Entonces, mire que ya, digamos que plantea o empieza a plantear una solución frente al ser y al no ser de las cosas. ¿Sí? Entonces, por eso Platón dice que las cosas físicas es una imitación. ¿Por qué? Porque no tienen ser. Solamente existen por lo que es, por lo físico. Es una imitación de lo que verdaderamente es en la idea. ¿Sí? Entonces, para que vayamos comprendiendo y no nos vayamos a confundir con el tema del ser y el no ser, según para Platón. ¿Sí? Entonces, él va a decir, él va a decir que precisamente las cosas físicas, las cosas sensibles, no son, pero en la idea son verdaderamente. ¿Sí? Entonces, es lo que plantea, digamos, Platón dentro de su filosofía. Entonces, sigo avanzando, ¿vale? Entonces, es lo que él va a decir con el siguiente ejemplo que voy a dar. Platón, digamos que al plantear el mundo en las ideas, ¿sí? Dentro del mundo inteligible, el mundo de las ideas, y el mundo sensible, el mundo físico, el mundo de las cosas, él lo va a decir de la siguiente manera. En el mundo sensible existen múltiples situaciones, múltiples cosas. Por ejemplo, si en el mundo sensible habláramos de botella, pues no existe una botella. Existen muchas botellas y de diferentes formas, colores, vistas, pero existen botellas, o sea, muchas botellas existen. Entonces, igual Platón va a decir acá, en el mundo sensible, en el mundo de las cosas, existen, digamos, muchos caballos, ¿no? Tenemos acá uno, tenemos acá otro, ¿sí? Y tenemos acá otro, que representa como la multiplicidad, digamos, de esos caballos o la multiplicidad de esas cosas. ¿Sí? Pero ¿qué él va a decir? Pero en el mundo inteligible existe solamente un caballo o existe solamente una idea de caballo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Platón, por decirlo así, con la idea genera es un universal. ¿Sí? Y él va a decir, no, es que existe una idea universal que define las múltiples cosas que existen en el mundo sensible. ¿Sí? Entonces él empieza a categorizar la realidad por medio de esas ideas universales. Entonces Platón va a decir, si en las cosas factuales o en las cosas físicas existen multiplicidad de botellas, muchas botellas, en el mundo de las ideas no existen las botellas, existe la idea de botella. ¿Sí? Si en el mundo físico existen muchos pocillos, Platón va a decir, en el mundo de la ideas existe la idea de pocillo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A partir de ahí, ¿sí? Si vemos acá, el mundo sensible es un caballo, tenemos acá el caballo número 1, lo voy a titular acá, caballo número 2, caballo número 3. ¿Sí? Mire, tienen diferentes formas, colores. ¿Cuál sería la idea de caballo? Es decir, aquella idea que une el caballo 1, caballo 2, caballo 3. Entonces, quiero darle la palabra a Tatiana, que es la que le funciona el micrófono. Tatiana, activa tu micrófono, por favor. Señor, Tatiana, entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la idea de caballo? ¿Qué idea de caballo tienes tú?
o qué es caballo? Ojo con Pues esto. no sé, ahí Partiendo sería. del ejemplo partiendo del ejemplo de Platón, ¿sí? Mira, necesito que redacte una idea por la cual esa idea involucre esos tres caballos que están ahí, ¿sí? Porque es lo que intenta hacer Platón, generar como una idea universal por la cual se definen las cosas, a pesar de que existan muchas cosas. Entonces tomo la idea del caballo. Hay tres caballos, uno es café, el otro es blanco, el otro es negro, pero también hay arriba la idea de caballo. Entonces, ¿cuál sería la idea de caballo que me involucra esos tres caballos particulares que hay abajo? No sé, pues sería como la silueta, la forma que uno se imagina. O sea, sí. Redáctemelo o créamelo como en forma de idea. ¿Qué sería usted para usted qué es caballo? No sé, pues. A ver, Dania, No, no. Dania, te doy la palabra. Dania, tú que ya puedes hablar, me dijiste que ya podías hablar. Señor, Listo, Dania, deme la idea de caballo. animal, Animal, a ver, vamos a ver. Pues, bueno, el caballo número 1, pues sí, es animal. El 2 es animal. El tercero es animal. Muy bien, Dania hizo el ejercicio. Eso es lo que plantea Platón, ¿sí? Que generar una idea universal que defina las otras cosas. Listo, Dania. Piensa otra idea. Es un animal. ¿Qué más puede ser? Que me involucre en los otros caballos. horóscopo. ¿Cómo así horóscopo? Explícate. O sea, por ejemplo, los signos del horóscopo, sí, los signos zodiacales. Bueno, puede ser, pero por ejemplo acá me dice Tatiana que tienen cuatro patas. Eso es verdad. Todos los caballos tienen cuatro patas, mire. Cuatro patas, cuatro patas, cuatro patas. Listo. Otra idea. Miércoles. Por favor, planteen otra idea. Mire que ahí estamos sacando la idea de caballo según para Platón. Listo, es animal, tiene cuatro patas. ¿Qué más? O sea, dar características sobre él. Pero ojo, mire que las características tienen que definir esa idea universal. Porque si, por ejemplo, si yo diría, ah, no, el caballo es café, no aplica en la idea de Platón. ¿Por qué? Porque Tienen pelo, digo cabello. eso sí es diferente, tienen pelo. Es decir, involucran a los tres caballos. Entonces, Tienen boca. tienen boca, tienen ojos, tienen orejas. ¿No es cierto? Entonces, esa es la idea para Platón, ¿sí? Es una concepción o es una construcción universal que define las cosas, no digamos identificando su particularidad. Porque si nosotros nos damos cuenta en la idea que nosotros dimos de caballo, por ejemplo, que es un animal, yo no estoy definiendo la particularidad del caballo 1, ni el caballo 2, ni el caballo 3. No. Estoy partiendo es de lo que involucra los tres caballos. ¿Qué quiere decir? Los tres caballos son animales. Por lo tanto, el caballo es un animal. ¿Sí? Entonces, decía, es un animal. Tiene cuatro patas. ¿Sí? Y nosotros damos cuenta, sí, claro, el caballo 1, el caballo 2 y el caballo 3 tiene cuatro patas. Entonces, Platón hace ese ejercicio, o sea, plantea una idea para equiparar, por decirlo así, las cosas particulares. Entonces, por ejemplo, denme la idea del pocillo. ¿Qué es el pocillo? Rápidamente, ¿quién me dice qué es el pocillo? O denme la idea platónica de pocillo. Recipiente para tomar bebidas. Laura Caicedo dice recipiente para tomar bebidas. A ver, miremos a ver todos los pocillos.
si tienen esa función. Recipiente para tomar bebidas. Sí, aplica. Es algo universal, ¿sí? Porque pues, generalmente todos utilizamos el pocillo precisamente para ello, ¿no? Tatiana dice, recipiente hondo. Sí, aplica, porque todos los pocillos como que tienen una hondidad. Eso es lo que hace Platón, ¿listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a plantear acá unas imágenes como de realidades, ¿no? Y ustedes le van a construir esa idea platónica, ¿no? La idea platónica. ¿Bien? Entonces, permíteme un momento, voy a dejar de compartir la pantalla para que pues nos vaya quedando como cositas claras, ¿no? Entonces, a ver. Voy a poner... Bien. Voy a poner unas imágenes. La idea es que, no sé, como que categoricemos esas imágenes, ¿sí? Y digamos que leemos como la idea platónica. Bien, entonces voy con la primera. Permíteme un momento, voy a compartir entonces otra vez mi pantalla. Listo. Ahí están viendo la imagen, ¿no? Denme la idea platónica de esa imagen. Bien, Laura Caicedo. Bien, Laura Caicedo, Juana Maya y JD Díaz. Medio de transporte, ¿sí? Medio de transporte, muy bien. JD dice, transportan personas o objetos. Muy bien, es algo universal. Tatiana dice, tiene dos ruedas, puertas, ventanas y tiene como fin transportar a algo o a alguien. Excelente. Muy bien. Entonces, miren lo que ustedes están siendo platónicos. Ustedes están siendo platónicos en ese instante. Están buscando idea platónica de la realidad que se les está proponiendo. Bien, voy a poner otra imagen. Por favor, idea platónica de ello, de lo que ustedes están viendo ahí. Bien, a ver, voy a examinar la idea platónica de Tatiana y Laura. Tatiana y Laura dice, es un animal que puede volar, es un animal que vuela. Bien, pero entonces la gallina, por ejemplo, la gallina es un ave, ¿no? Es un tipo de ave, pero ella no vuela. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que mirar. Entonces, tienen que examinar, son todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Sebastián dice,
tiene pico y tiene variedad de plumas y colores. Vamos a mirar si todos los aves aplican a eso. Sí, tienen pico, tienen plumas, tienen alas. Eso sí sería diferente. Tienen alas, independiente si pueden volar o no, porque vuelvo y te digo, hay animales que tienen alas pero no vuelan. Por ejemplo, las gallinas no vuelan, ¿no? Entonces tienen alas, pero no vuelan. Entonces, eso es otra cosa. Tienen alas, tienen plumas. Bien, pongo otro objeto. A ver, lo pienso, espere, lo pienso. Listo. Idea platónica de ello, por favor. Miguel Valencia, ¿vas a decir algo? Miguel. Laura Caicedo dice, tecnología. J.D. Díaz está programado para una función específica. ¿Ok? Martín Cuyes va más allá, ¿no? Inteligencia artificial. Pues miremos, a ver, examinemos esas ideas platónicas. Tecnología, bueno, sí, todos los aparatos tienen como un sentido tecnológico, ¿es verdad? Son programados. Muy bien. Inteligencia artificial. Muy bien. Entonces, eso es lo que hace Platón, ¿sí? Eso es lo que plantea Platón dentro de su filosofía. Muy bien. Quería hacer como un ejercicio como para que nos quede claro precisamente qué es idea o qué es la idea para Platón. Bien. Muy bien. Entonces, bueno. Entonces, hasta aquí vamos. Entonces, digamos que Platón plantea esa propuesta. Ahora, ¿dónde dice Platón que está el mundo real, según para Platón? ¿Dónde está el mundo real? Aquí. En la idea universal o en el mundo de las ideas. Esto va a ser el mundo inteligible, va a decir para Platón. ¿Cuál es el mundo sensible? Está acá. El mundo de las múltiples cosas o de las particularidades de las cosas. Bien. Entonces, así es como, digamos, por decirlo así, Platón divide la realidad. ¿Listo? O plantea la división de realidad. Bueno, listo, chicos. Sigo avanzando. Entonces, importante ese esquema que les estoy planteando. ¿Listo? Por favor, téngalo muy en cuenta. Bien. Entonces, Descartes va a decir, las ideas son únicas, eternas e inmutables. Mire las características que le da Platón a la idea. Las ideas son únicas, son eternas y son muy inmutables. Perdón. Por eso es el ser. Y aquí viene algo interesante y es que digamos que Platón define el ser como lo definía un poco Parménides, ¿no? Este filósofo presocrático. Entonces vuelvo y digo, para Platón las ideas son únicas, son eternas y son inmutables, ¿sí? Pero las cosas son múltiples, son corruptibles, cuando yo digo corruptibles que pueden cambiar, ¿sí? Y son mutables, ¿sí? No hay una sola cosa, ¿sí? Como diría Heráclito. Entonces ahí
digamos que en esa situación Platón define el problema filosófico sobre el ser y el no ser de las cosas. ¿Qué es lo que va a decir Platón? Platón dice, existe el ser y existe el no ser. ¿Sí? El no ser son las cosas, ¿sí? Donde está ubicada el mundo sensible, y el ser son, digamos, las ideas. ¿Sí? Entonces miren que digamos que Platón desarrolla ese conflicto que había planteado Parménides y que había planteado Heráclito. Bien. Entonces, ahora bien, Platón va a decir, bueno, sí existe el mundo de las ideas, el mundo inteligible y el mundo sensible, el mundo de las cosas. El mundo de las ideas son, digamos, las construcciones mentales sobre las cosas que las realiza el propio hombre. Bien, el mundo de las cosas son las cosas físicas. Pero Platón va a decir, aparte de ello, existe por encima de esas ideas, ¿sí? Y de las cosas, existe la idea de bien. ¿Sí? Y esa idea de bien va a justificar aquella idea sobre las cosas naturales, aquella idea sobre la matemática, aquella idea sobre la estética y aquella idea sobre la ética. ¿Sí? Entonces, va a decir Platón, todas las ideas que existen, ¿sí? Deben ir en común unión con la idea máxima o con la primera idea, y es la idea del bien. Es lo que va a decir precisamente Platón. Entonces, Platón termina con esta consigna. El amor al conocimiento, a las ideas, nos hace aprender y perfeccionar. Entonces, podríamos decir de que todo lo que existe, todas las ideas que existen, están en raíz a la primera idea o a la idea máxima, la idea del bien. ¿Sí? Que en otras palabras es como la idea primaria por la cual nacen las otras ideas, según para Platón. ¿Sí? Entonces, son cosas que no podemos, digamos, obviar, no podemos ignorar. Bien, sigo avanzando. Entonces, bueno, Platón se le distingue porque este personaje, digamos que escribió muchos mitos, ¿sí? Se le llama mitos platónicos. Estos son los mitos, algunos mitos habla sobre el símil del sol, el símil de la línea, el mito de la caverna, el mito del carro alado, el mito del andrógino. ¿Sí? Son como los diversos mitos que se le conocen a este personaje. Mitos donde él quiere como dar a explicar lo que ya hemos explicado, lo que se estoy explicando, ¿no? El mundo de las ideas, el mundo inteligible, el mundo sensible, el mundo de las ideas, el mundo de las cosas. Entonces, digamos que Platón utiliza precisamente el recurso del mito, lo utiliza como metáforas, como relatos, para facilitar la comprensión de lo que él quiere dar a conocer. ¿Sí? En los mitos, digamos que Platón plantea conceptos muy abstractos, digamos muy ideales, por ejemplo, muy de la idea, ¿no? Y Platón utiliza muchos, digamos, esquemas de imágenes o esquema con imágenes, donde sitúan, digamos, lo que quiere dar a comprender la acción del mito y los principales elementos que conforman el mito o el mito. Bien. Entonces, estos mitos generalmente están ubicados más que todo en la idea en el libro de la República, que es el libro donde, digamos, el libro más importante que se conoce precisamente de Platón. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como a mí me interesa que conozcamos un poquito el mito de la caverna,
Vamos entonces a ver un pequeño video donde nos explica muy bien sobre ese mito que está precisamente contenido en el libro de la República, el mito de la caverna. ¿Listo? Entonces, permítame un momento, lo voy a buscar por acá. Para que lo tengamos como muy presente, ¿vale? Voy a compartir entonces mi pantalla. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente video que nos explica muy bien sobre ese mito de la caverna, que es una famosa obra que digamos, Platón plantea muy bien, ¿vale? ¿Dónde está? Imagina unos prisioneros que han pasado toda su vida encadenados. Espera un momentico, vuelvo a ampliar la pantalla. Bien. Chicos, ¿me confirman? ¿Estoy compartiendo mi pantalla? ¿Sí? Le voy a pedir un favor a Tatiana. Tatiana, porfa, ¿me confirma por el chat? Si se está escuchando, Tatiana, ¿listo? Por favor. Imagina unos prisioneros que han pasado toda su vida encadenados en las profundidades de una caverna. Fueron encadenados de forma que no pudiesen ver nada detrás de ellos, y eran forzados a mirar solo a la pared de la caverna frente a ellos. Tras ellos ardía una fogata, y entre los prisioneros y el fuego había una pasarela. Ahora imagina que todo el día varios objetos pasan por esta pasarela. Animales y personas llevando objetos al mercado. Sus figuras crean sombras en la pared frente a los prisioneros. Este es el único mundo que los prisioneros conocen. Las sombras de cada objeto que se cruzan. Ahora imagina que uno de los prisioneros es liberado. Al salir, quedaría cegado por la luz. El prisionero tendría por primera vez una experiencia con el mundo fuera de la caverna, en donde nada es como él imaginaba. Con esta nueva visión del mundo, volvería a la caverna a contarle a sus amigos acerca de su increíble descubrimiento. Pero los prisioneros no pueden recordar a su viejo amigo, ya que les parecería como las demás cosas que ven. Su voz se oye como un distorsionado eco, y su cuerpo lo ven como una grotesca sombra. Ellos no pueden entender las grandiosas historias sobre el mundo fuera de la caverna. Para ellos, ese mundo nunca ha existido. Pero el hecho de que no crean no significa que el mundo fuera de la cueva no sea real.
Entonces, de manera muy alegórica, mirábamos ahí por decirlo así, en ese mito, famoso mito, un mito muy famoso de Platón, cómo él representa precisamente lo que ya les he explicado, el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿no? Y es la figura de aquellos encadenados que ven un mundo según lo que otras personas quieren ver que ellos vean, ¿sí? Sin reconocer que hay un mundo fuera de la cueva, ¿sí? El mundo, digamos, el mundo de las cosas o el mundo sensible, para Platón es la cueva. Es el mundo donde se ubican las cosas sensibles, que es donde está el no ser, ¿verdad? Y el mundo inteligible, el mundo de las ideas, es el mundo fuera de la cueva, donde está el mundo real, ¿sí? Pero ahí hay varias cosas interesantes para interpretar. En primer lugar, ¿quién es el responsable o quién es el que puede, digamos, redireccionar esa mirada de mundo? El propio hombre, porque es el que tiene conciencia, ¿verdad? Y mire lo interesante, pasa mucho, y ha pasado, que aquella persona cuando se libera de un esquema y ve otros esquemas, ve otro mundo, que es el mundo verdadero, y le va a comentar a los que están encadenados que por favor vean, que salgan, que es que el mundo de afuera es más interesante. Los encadenados no le creen, no hacen caso omiso a lo que la persona quiere mostrarle o quiere hacerles ver. ¿Por qué? Porque los encadenados ya se están acostumbrados a ver lo que siempre ellos han visto, ¿sí? Entonces mire lo curioso de este mito, lo interesante de este mito. Bien, chicos, vamos a hacer una especie de pausa activa, un minutico para que nos estiremos, nos relajemos un momento y voy a poner un quiz de lectura crítica. ¿Listo? Bien. Bueno, en estos momentos entonces voy a compartir mi pantalla. Voy a poner un quiz de lectura crítica. Para este caso, jóvenes, el quiz de lectura crítica es de la siguiente manera. Es un quiz de lectura crítica tipo texto tipo discontinuo. Es una imagen que se nos presenta ahí, ¿sí? Nos engloban una imagen ahí interesante. Y al final hay unas opciones de respuesta donde usted debe escoger la que considere correcta. Bien. Entonces, en estos momentos voy a poner solamente en visualización, solamente la imagen. Van a observar la imagen por un minuto. Por un minuto van a observar la imagen. Deténganse a ver qué es lo que presenta la imagen, cuál es la información que presenta la imagen.
Bien, chicos, entonces en estos momentos voy a poner en contextualización las preguntas, las opciones de respuesta. Ya saben, 3 minutos para ello. En 3 minutos doy plazo de solamente 3 minutos, óigame bien, 3 minutos, para que me compartan por el chat la opción que ustedes consideren correcta, ¿vale? Bien, voy a poner otra vez la imagen, ya que Tatiana me pide el favor, entonces voy a volver a poner la imagen, ¿vale? Pongo otra vez las preguntas, por favor, los que faltan, rápido, 2 minutos.
Listo, chicos, tiempo. Tiempo, listo, chicos, tiempo. Bueno, vamos a mirar un poquito toda la estructura de esto. Entonces, importante, hijo, para que lo tengan muy en cuenta, joven. Cuando le aparezca una imagen a ustedes, siempre globalicen la imagen con la información, no obvien la información. Pero en este caso, ustedes tenían que entender la imagen a partir de la información que presenta la imagen. Es decir, a partir de la ropa, por ejemplo, de la marca, dice ropa Converse, y a partir del mensaje que dice acá, rehabilitación, víctima de la moda. Aprenda a querer a las personas por lo que son y no por lo que se viste. Bien. Miremos la pregunta. Entre los personajes del anuncio se establece una relación. Entonces, mire, importante. Nos sitúa en la pregunta los personajes, ¿no es cierto? Personajes del anuncio, ¿sí? Donde tenemos que averiguar en qué forma, o sea, de qué forma los personajes se están relacionando con el anuncio. Entonces, hay varias cosas que hay que entender. Tenemos que entender los personajes no por sí solo, sino por el anuncio. Por eso aquí me lo están caracterizando. Personajes del anuncio, ¿sí? Mirando como el tipo de relación, ¿verdad? El tipo de relación. Bien. Vamos a mirar. Las 4 opciones, digamos, que definen el tipo de relación. La primera es subordinación, la segunda conformidad, la tercera discordancia y la de complemento. Bien. La que habríamos que descartar así por la ciencia cierta es la A, subordinación. La que primero tenían que descartar era la A. ¿Por qué? Porque mire que ustedes tenían que leer el significado, ¿sí? Perdón, el término en relación y el significado. Mire lo que dice la A. La A dice subordinación, pues el hombre depende de la mujer para expresar el mensaje. Si nos vamos a la imagen, pues creería que no, porque tanto el hombre como la mujer manejan una independencia, por decirlo así, una interdependencia en que tanto el hombre necesita a la mujer como la mujer necesita al hombre dentro del anuncio publicitario, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la opción A no es la correcta. La otra que ustedes debían de descartar era la opción C. La opción dice discordancia, pues él encarna el buen vestir y la mujer de payaso no. Se puede decir de que hay una cierta discordancia, sí, se podría decir, pero para efectos de la prueba o para efectos de lectura crítica, aquí nos están preguntando personajes personajes en relación al anuncio. Y el anuncio es una ropa, una marca de ropa, ¿no? Y nos muestran como un mensaje de sensibilización. Por lo tanto, diría yo que la C no es la correcta. Nos queda la B y la D. Pues la opción correcta era la opción D. Esa era la opción correcta, ¿vale? Dice la opción D. Complemento en tanto entre ellos componen el concepto de la marca de ropa. Esa era, digamos, la opción correcta. La opción D. Bien. Bueno, chicos, vamos a hacer lo siguiente, porfa. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para explicar una cosa que me parece importante explicar. ¿Listo? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar.